Añado que desde hace unos días también soy socio de... Ya cometes, ¿verdad? Eso gana muchos puntos. Bueno, estos días estamos hablando de cambio climático y yo, pues, para poner un poco de contrapeso voy a hablar un poco de frío. Sí, hay zonas donde todavía hace frío. Podemos pensar que lo que os voy a contar ahora suena a pasado, pero yo diría que no, que realmente los aspectos y las singularidades de las que os voy a hablar pues se mantienen todavía en lo que es esta parte del clima de Aragón. Como sabéis, habréis oído hablar del triángulo del frío, el triángulo de hielo. No es ninguna licencia literaria. Realmente uno mira en el mapa y encuentras que en esta zona del corazón de la península, pues Teruel, Calamocha y Molina de Aragón pues ocupan esta franja que forma un triángulo. No es que tengamos que pensar que dentro de ese triángulo hay esa singularidad climática, sino que el triángulo en sí mismo es una propia referencia. En todo el entorno es donde se dan estas temperaturas de las que os voy a hablar. ¿Qué temperaturas? Pues bueno, el 17 de diciembre de 1963 se dio el récord de frío en zonas habitadas de España, a pesar de que unos años antes, en 1956, en una ola de frío de la que todos habréis oído hablar, que es la del 56, yo no la viví, soy mayor pero no tanto, pero probablemente sea la ola de frío más conocida de la historia de España. En esa ola de frío, en un observatorio de montaña que es el Estany Lleento, en la provincia de Lleida, se alcanzaron 32 grados bajo cero. Esto es el récord oficial de frío en España, pero es una zona no poblada. En zonas pobladas se considera que el récord son los 30 grados bajo cero que se registraron en 1963 entre Calamocha y Fuentes Claras. Sobre esto hay un matiz que ahora comentaré. Y luego hay otras dos temperaturas muy significativas que son los 28,2 bajo cero de 1952 en Molina de Aragón y los 28 bajo cero de 1971 en Monreal del Campo, que es una población turolense cercana a Calamocha. Calamocha y Molina de Aragón es una casualidad, pero en los años 40, después de la Guerra Civil, cuando empieza la navegación aérea en España, pues el servicio meteorológico de la época y la aviación civil pues necesitan observatorios para el puente aéreo Madrid-Barcelona. Entonces se decide colocar en estas dos poblaciones observatorios que permitieran tener datos de temperatura, de precipitación y todos los parámetros meteorológicos. Y al poco tiempo pues se empezó a ver, aunque en la zona ya se conocía, que algunos registros termométricos eran bastante notables respecto a lo que se conocía en España. A partir de ahí es cuando empezó la fama de estos dos observatorios, de Calamocha y de Molina de Aragón. Monreal del Campo no tiene un observatorio principal, a diferencia de Molina de Aragón y de Calamocha, pero tiene una serie climática muy larga, con algunas lagunas, pero hay datos muy interesantes y es una serie muy a tener en cuenta. Ahora os hablaré de algunos de los episodios. Entonces, una de las particularidades de esta región geográfica es que se han registrado las temperaturas más bajas en la historia de España en zonas pobladas, como digo. El caso de 1956, luego veréis una comparativa, porque los factores que influyen en unos registros y en otros son completamente diferentes. La estación de Estany Lleento, donde se registran los 32 bajo cero, es una estación de alta montaña y aquí no hablamos de un proceso como el que se da en la zona del triángulo Teruel, Calamocha, Molina de Aragón, donde el problema son las noches con cielos despejados, suelo nevado y viento en calma. Eso permite que haya durante las madrugadas un proceso de pérdida de calor por radiación que es muy diferente al de que se da en alta montaña, donde son las advecciones. En el caso de 1956 el problema fue la continua advección de aire frío que hubo sobre España, y los datos que uno ve en los registros termométricos son mucho más notables en las zonas de alta montaña, en el caso de 1956, que en las zonas a más baja altitud. Aquí tenéis una hoja que últimamente no encuentro en la web de AEMET. Yo creo que ya no está disponible, pero hasta hace poco sí que estaba en la web, y es una hoja en la que vienen los datos oficiales
que estaban disponibles, y aquí tenéis pues los principales registros de temperaturas bajas en España. Están los que os he comentado de Calamocha y de Molina de Aragón, y luego hay registros muy significativos, por ejemplo, como los 24 bajo cero de Albacete, Los Llanos, que es la base aérea que hay al lado de la capital albaceteña. Los 24 bajo cero de 1971 en Albacete, en una capital de provincia, es el registro más bajo para una capital, y es un dato muy, muy notable. Estos 30 bajo cero de los que os hablo, pues han dado siempre a una literatura, a dudas, a debates sobre la fiabilidad del registro. Y bueno, esta hoja que tenéis aquí es la hoja oficial de observación del Observatorio de Calamocha Fuentes Claras, donde estaba el radiofaro, y os quiero señalar varias cosas. Sobre el circulito tenéis marcado los 30 grados bajo cero, de aquel registro del 17 de diciembre de 1963. Esta hoja, ahora que no me oye nadie de AEMET, me costó muchísimo tiempo encontrarla, porque muchos registros antiguos del Servicio Meteorológico Nacional, del posterior Instituto Nacional de Meteorología, pues están no perdidos, pero que al estar digitalizado casi todo, pues en este momento no es tan sencillo encontrar las cosas, y lo cierto es que al final conseguí encontrarla, y hay varios aspectos que quiero llamar la atención sobre ellos. Esto no era un observatorio de estación termopluviométrica o rural en el que un colaborador pasara pues la temperatura y la precipitación. Era un observatorio de red principal, precisamente por lo que os comentaba antes, de que se necesitaban datos para la navegación aérea, y de hecho, aparte de la máxima y la mínima y de otros datos meteorológicos, se tomaban registros a la 1, a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces, no sé si llegaréis a verlo, pero por ejemplo, aquí tenéis los 30 bajo cero del registro, de la mínima de aquel 17 de diciembre de 1963, pero por ejemplo os quiero llamar la atención sobre los datos que había en las horas previas del día anterior. A la 1 de la mañana había 12 bajo cero. Perdón, a la 1 de la mañana había 21 bajo cero, a las 7 de la mañana había 28 bajo cero, posteriormente la mínima fueron los 30 bajo cero, y luego fijaros en una cosa, que al día siguiente, el propio 17 de diciembre del 63, la máxima fue de 11 grados bajo cero, y después a las 6 de la tarde el termómetro marcaba 18 grados bajo cero. ¿Qué ocurrió? Esa madrugada, si las condiciones hubieran sido las mismas que en la madrugada anterior, probablemente la temperatura hubiera sido todavía más baja, pero se cortó lo que es el enfriamiento nocturno a raíz de una entrada, pues es algo muy típico. Cambia la masa de aire, entra por el suroeste una masa de aire subtropical, y todo el aire frío que estaba sobre la vertical de la península pues desaparece. En cualquier caso, sobre esto yo lo que quiero llamar la atención es que este observatorio era, al tener esta responsabilidad de lo que es la navegación aérea, pues era un observatorio principal en el que se realizaban observaciones constantemente a toda hora del día, y además casi siempre había como 4 o 5 personas en un observatorio. Por lo tanto, se trata de un dato que, bajo mi punto de vista, es completamente fiable. Y luego hay otro dato importante. Ese mismo día, en Monreal del Campo y en Molina de Aragón, la mínima fue de 28 grados bajo cero. Es decir, estamos hablando de temperaturas similares. Normalmente, cuando uno mira en los archivos climatológicos y ve un dato que contrasta completamente con los que hay en la misma hoja de otras localidades vecinas, pues puedes desconfiar, pero cuando ves que en el mismo entorno las temperaturas son similares o con un rango parecido, el dato es fiable. Lo digo porque yo, por ejemplo, para algunos de mis libros y para investigar el clima de España, una fuente excelente que os recomiendo, yo sé que ahora estamos en los tiempos digitales, pero en los centros territoriales de AEMET y en la biblioteca de AEMET en Madrid hay tesoros como los boletines mensuales climatológicos, en los que vienen datos de numerosas estaciones, y aquí podéis ver registros de precipitación, de temperatura, tanto de frío como de calor. Y podéis ver lo que os digo, es decir, datos muy significativos de frío, de calor. Yo recuerdo pues datos de temperaturas de 40 grados en verano en poblaciones que pueden llamar la atención, pero si ves que en otras poblaciones próximas se han producido esos mismos datos o con un rango parecido, el dato debemos considerarlo fiable.
Este es el punto donde se registraron los 30 bajo cero. El observatorio de Calamocha, cuando en sus orígenes se montó, se colocó en lo que era el aeródromo de la población, estaba en el mismo pueblo de Calamocha. Cuando se registraron los 30 bajo cero estaba aquí, que realmente no era Calamocha, eran Fuentes Claras, y actualmente pues ha vuelto a Calamocha, ha tenido diferentes ubicaciones. Los datos actuales no tienen nada que ver con los que había antes, hay una pequeña influencia urbana. Pero cuando se registraron los 30 bajo cero sí que es cierto, ahí entre los pueblos ya sabéis lo que pasa, y en Fuentes Claras pues reivindican un poco ese récord de frío. Es un tema gracioso, pero bueno, ya sabéis lo que ocurre. Cuando uno habla del aeropuerto de Valencia, está en Manises, pero que se considera aeropuerto de Valencia. Aquí la población principal era Calamocha y por eso viene lo de Observatorio de Calamocha. Pero la ubicación real era en el municipio de Fuentes Claras, aunque los datos evidentemente de aquel día en Calamocha tenían que ser muy parecidos. Lo curioso de aquel registro es que, a diferencia de otros, pasó prácticamente desapercibido. Es decir, en la prensa de la época se habló de aquellos días que hacía frío en conjunto en el país, pero realmente no fue, el dato de los 30 bajo cero no salió en aquel momento en la prensa y pasó prácticamente desapercibido, salvo en el entorno de Calamocha y, por supuesto, en el seno de lo que entonces era el Servicio Meteorológico Nacional. Años después, sin embargo, esta portada que veis aquí pues corresponde a 1971 y habla del registro de entonces de Calamocha. Esto es algo que se supo después y además dentro del propio Servicio Meteorológico Nacional hubo cierta incredulidad cuando se enviaron los datos, porque costaba creer que se hubieran registrado. Yo en el título que os he puesto hoy en la charla, aparte de hablaros del récord de frío, una de las particularidades que tiene esta zona y el entorno, insisto en que el triángulo es una referencia, no debéis considerarlo como que dentro de él ocurren unas cosas y fuera ya no es lo mismo, sino que en toda la serranía de Cuenca, en Guadalajara, en muchas zonas de Guadalajara y en otras zonas de Teruel e incluso del sur de Zaragoza y de la provincia de Cuenca, pues se dan temperaturas muy parecidas a esta. El triángulo Teruel-Calamocha-Molina-Aragón lo debemos considerar una referencia. Pero bueno, hay una serie de episodios que cada 10, 15, a veces 20 años se producen de forma generalizada en esta zona registros inferiores a los 20 grados bajo cero. Esto es algo que cuando empecé a indagarlo, pues me llamó mucho la atención. De hecho, bueno, yo cuando empecé de jovencillo aquí en la meteorología, pues uno de mis libros de cabecera, Climatología de España y Portugal, de Inocencio Fontuyot. Y ahí vi el dato de este ilustre climatólogo que hablaba de los 28 bajo cero de Molina de Aragón y de los 30 bajo cero de Calamocha. Y yo, que tengo vínculo con la tierra, digo, este hombre está loco, esto yo no me lo creía. Entonces fue cuando empecé a indagar. Y bueno, yo me he pateado bastante las catacumbas de AEMET, como sabe el delegado territorial de Aragón, y la verdad es que encuentras documentos muy significativos, tanto en cuanto a precipitación, que en este caso yo no voy a hablar, como en temas de temperatura. Insisto en que los archivos de AEMET son un tesoro oculto. Bueno, en esta lista tenéis registros de temperatura en diferentes zonas del triángulo desde 1885 hasta la actualidad. El último episodio en el que de forma generalizada ocurrió esto fue el de 2001. Ahora os daré algún detalle sobre él. De esos datos que habéis visto en la tabla anterior, he seleccionado los de las series más largas, que son las de Teruel, Calamocha, Molina de Aragón, Monreal del Campo y Daroca. Daroca, si os fijáis en el mapa, realmente no está dentro del triángulo, pero hay que considerarlo como tal. Además, Daroca tiene un observatorio centenario con registros fabulosos. Su emplazamiento, que está encima de la muralla, no es el ideal para una estación meteorológica, pero con su serie larga pues hay datos muy muy notables, como los 24 bajo cero en un observatorio que está por debajo de los 800 metros de altitud en el año 1918, en enero de 1918. Hay un registro de 24,2 bajo cero en Daroca. Bueno, aquí tenéis la distribución por meses de los episodios con temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero. Como veréis, la mayor parte son de enero,
45, 20 hay en diciembre y solo uno, el del año 86, 1986, en Molina de Aragón. Aunque la mayoría son en enero, el dato de diciembre para mí es muy significativo, porque si os habéis fijado, esos 30 bajo cero de 1973 se registraron el 17 de diciembre. Hay que valorarlo, son las noches más largas del año, y ahora veréis en algunas gráficas como en pocas horas, en poco tiempo, el termómetro puede descender mucho en las condiciones que os voy a describir. Por tanto, esos 20 episodios de diciembre hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, el de febrero es anecdótico. Febrero es un mes en el que la insolación es mucho mayor que en enero y que en diciembre, y yo creo que eso se nota, y el día ya alarga mucho respecto a la noche. El primer episodio, pues fijaros, una de las cosas que yo he encontrado es que perdidas por ahí, pues en los antiguos archivos de AEMET hay observaciones como esta de 1885 en Molina de Aragón. Había en el Colegio de los Escolapios una estación meteorológica y el padre Domingo Urdániz se encargaba de ellas. Y fijaros, la ola de frío de 1885 fue famosa en toda España, ahora veréis algunas cosas más, pero aquí ya vemos datos muy significativos en Molina de Aragón, como los 26,8 bajo cero del día 16, y luego 23 bajo cero el 17, 20 y medio el 19, 23 el 20 y 20 y medio el 21. Es decir, estamos hablando de todo un mes en condiciones glaciales y, bueno, varios días en los que baja el termómetro por debajo de los 20 grados bajo cero. Fijaros lo que decía este señor. Como consecuencia de fríos tan horrorosos se han helado las frutas hasta el núcleo, se ha como petrificado el pan, han estallado las botellas llenas de líquidos alcohólicos y contra las vidrieras de algunas habitaciones se ha depositado interiormente una capa de hielo de más de 10 y aún de 15 milímetros de espesor. Desde el año 1829 no se tiene noticia de tan terrible temporal de fríos como el que se acaba de experimentar, sin que hasta la fecha sea factible calcular la importancia de sus dañosos efectos. Esto era la valoración que se hacía en Molina de Aragón, pero es que, como os digo, lo de 1885 fue en toda España. Aquí tenéis datos del Observatorio de Teruel, que empezó su serie a finales del siglo XIX. La foto es del año 1903. Como la mayoría de los observatorios de la época tenía la garita meteorológica en la azotea, a diferencia de lo que ocurre hoy, que los observatorios, como Dios manda, hay que ubicarlos a ras de suelo. Pero bueno, esta hoja de notas es del profesor Pedro Marcolain, que era el director del observatorio y profesor del Instituto de Teruel, donde estaba ubicado, y ya se ve un registro de 20 grados bajo cero en Teruel capital. Pero para mí la verdadera medida de lo que ocurrió en enero de 1885 lo da esto. Esto es un reportaje que hice en el periódico Levante, en mi rutina, hablando de aspectos urbanísticos de Valencia, pero utilizando y analizando también aquel episodio de 1885 en Valencia capital. Estas fotos que veis aquí son fotos del fotógrafo Antonio García Peris, que era el suegro del pintor Joaquín Sorolla. Y son fotos que en el mundillo meteorológico ya se conocen, pero que aparecieron hace algunas décadas en el Museo Sorolla. Antonio García Peris era un gran fotógrafo del siglo XIX y son fotos inéditas del centro de Valencia completamente nevado, con la plaza de toros, la estación de tren, y esto es lo que actualmente es la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que entonces se llamaba Bajada de San Francisco. Para que os hagáis una idea, la nieve aguantó sobre los tejados de la ciudad de Valencia, no os digo una semana, pero 4 o 5 días. Eso es algo verdaderamente excepcional. Y la ola de frío de 1885 en enero y el posterior invierno de 1890 probablemente fueron los coletazos de lo que podemos considerar el final de la pequeña edad de hielo en el caso de España. Bueno, Calamocha y Molina de Aragón, para los que estáis más metidos en meteorología, los climogramas realmente no tienen nada de particular. En cuanto a medias, hay zonas mucho más frías de España, como sabéis, en la montaña palentina, en los Pirineos,
se encuentran temperaturas medias mucho más bajas, con lo cual los climogramas en cuanto a temperaturas medias no tienen nada de particular, pero luego ya cuando nos fijamos en los extremos de temperatura, pues evidentemente sí que se nota esa singularidad. Aquí en las barras estas de precipitación veréis algo de lo que hablaba ayer Rafa Requena. Por ejemplo, Calamocha tiene su máximo pluviométrico en junio. Junio, os quiero recordar que realmente es un mes estival, el trimestre estival climatológicamente y meteorológicamente es junio, julio y agosto, y el máximo es en junio, con lo cual es evidente que el papel de las tormentas es muy importante. En Molina de Aragón el máximo se da en mayo, probablemente también con un tema de tormentas, y el secundario es junio. Bueno, como os decía antes, ¿qué tiene que haber para que se produzcan estos episodios? Bueno, sin duda tiene que haber una invasión de aire polar, una entrada de aire desde latitudes nórdicas como elemento precursor, y he puesto un mapa que a mí me encanta. Este es el de, para mí, uno de los clásicos, que fue la ola de frío de las Navidades de 1970-71, en los que toda España estuvo bajo una de las mayores olas de frío desde la Nochebuena hasta el Día de Reyes. Es para mí una de las clásicas. Y bueno, pues es lo típico, un anticiclón en latitudes muy altas, en la zona de Islandia. Luego hay una gran borrasca sobre el continente europeo y una baja secundaria en la zona del Mediterráneo, y entre los tres pues canalizan una inyección de aire polar muy importante sobre España. Algo parecido, pero más seco, es lo que ocurrió en 1956. En el caso que nos ocupa, que es el triángulo Teruel, Calamocha, Molina de Aragón, esto no es lo importante. Lo importante es que después de esto se produzca lo que yo considero lo fundamental, que es que tras esa invasión de aire polar el cielo se despeje, el suelo esté nevado y el viento en calma. En el momento en que tengamos viento y que la atmósfera no esté quieta, el escenario se rompe. Y esto es lo que yo he visto en todos los episodios que he estudiado. Salvo uno, no conozco ningún otro episodio en la zona que nos ocupa en el que se hayan alcanzado los 20 grados bajo cero sin el suelo nevado y sin viento en calma. Eso es algo que es común a todo, es denominador común para todos los episodios. Y aquí lo tenéis, es decir, un día en el que no necesitamos una gran nevada, simplemente que el suelo esté nevado. Posteriormente cielo despejado, y esto es el día siguiente, con una mínima cercana a los 20 grados bajo cero. Esto es lo típico que se da en estas condiciones en el triángulo Teruel, Calamocha, Molina de Aragón. Fijaros esta foto de satélite del NOAA. Bueno, he puesto el Meteosat, pero yo creo que es el NOAA, no estoy seguro, sinceramente. Fijaros, esto es de diciembre de 2001, que para mí es la ola de frío de este tipo, el episodio más importante, el último de este tipo de los que estamos analizando. Y fijaros cómo, aparte de los Pirineos, en toda la zona del corazón de la península, en toda la zona de Teruel, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, había un espesor de nieve considerable. Diciembre de 2001 fue una ola de frío muy muy importante, que yo considero tan importante como las clásicas, y se dieron estas condiciones de las que os hablo. Pero ese mapa, muchos de los que estáis en la cometa habréis visto este mapa un montón de veces. Febrero del 56, 11 de febrero, ese día en Valencia y en Castellón hubo 7 grados bajo cero. No sé si fue al día siguiente o el anterior, en Palma Aeropuerto hubo 10 grados bajo cero, en Barcelona 8 bajo cero. Estamos hablando, fijaros, en el nivel de 850 hectopascales, esta inyección en azul de aire polar. Esto da la verdadera medida de lo que fue la ola de frío de 1956. Esto es el 16 de diciembre de 1963, la víspera del récord de frío de los 30 bajo cero en Calamocha, Fuentes Claras. No tiene nada que ver. Es decir, en 1956 la clave era la advección de aire polar sobre España, mientras que en el 63 lo que produjo el récord de frío fue el posterior proceso radiativo por pérdida de calor sobre el suelo nevado y con el cielo despejado. Y os pongo un ejemplo con gráficas. Por ejemplo, esto es de mi observatorio en Torremocha, Algiloca. Muchos sabéis que yo tengo un pequeño observatorio en Torremocha, tengo 34 años de registros. En 2012 hubo una advección muy importante, no tan fría como la del 56, evidentemente,
pero fueron unos cuantos días con mucho viento y una inyección de aire polar significativa. Y bueno, aquí veis los dientes de sierra del viento. La máxima fue de poco más de 2 grados bajo cero, por la noche bajó a 8 bajo cero, pero no fue un gran desplome térmico, porque había una advección y el viento impedía el enfriamiento nocturno, a pesar de que las condiciones por sensación térmica eran gélidas. Y esta es una gráfica del termohigrógrafo de Molina de Aragón el 30 de enero del 47, durante uno de los grandes episodios que hubo en el Triángulo. Aunque aquí en el termógrafo pues el registro llega a los 28 bajo cero, la mínima ese día fue de 26,7 grados bajo cero. Es un día en el que se produce este factor que yo os digo, en el que el suelo está nevado, el viento en calma y el cielo completamente despejado. Y os pongo este ejemplo, en Torremocha, la última semana de diciembre de 2001. Fueron unas condiciones glaciales completamente, el termómetro no subió por encima de los 0 grados en ningún momento en toda la semana, y hubo varios días con temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero, con una mínima de 25,2 el día de Nochebuena. Esto es un termohigrógrafo de registro mensual y os llamo la atención, antes os he comentado en la hoja que habéis visto de Calamocha que el día siguiente a las 6 de la tarde ya había 18 grados bajo cero. Pues es que aquí pasa esto. Esto son, cada 2 líneas es un día, Estas son las gráficas 6, 12, 18 horas. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, el día que hubo 25 grados bajo cero, la tarde siguiente, a las 18 horas, ya estamos a 22 grados bajo cero, lo cual quiere decir que desde cae el sol hasta la mañana siguiente, cuando vuelve a salir el sol, las condiciones son completamente crudas, del orden de 18-20 grados bajo cero. Y esta semana de 2001 es muy parecida a lo que ocurrió la primera semana de 1938. Esta semana fue la que marcó el máximo del crudo invierno de la batalla de Teruel en la Guerra Civil Española. No había datos de Teruel porque, por motivos de guerra, evidentemente, el observatorio se utilizó para almacén, para cuartel o para 1000 cosas, pero se dejaron de tomar registros. Pero en Daroca, el Observatorio Centenario de Daroca, sí que se mantuvieron los registros, salvo algunos días, y esto me ha permitido extrapolar datos para ver las condiciones que se dieron en la batalla de Teruel. En Daroca, aquellos días, prácticamente, salvo un momento, el día 2, no se subió de los 0 grados en aquella primera semana de 1938, lo cual nos habla de unas condiciones extremas. En lo que es el cerco de Teruel, yo he calculado que probablemente se dieron temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero. En Teruel capital probablemente sobre los 18, pero en lo que es el entorno, hablo de la zona en pleno campo, donde estaban las tropas, no nos olvidemos, probablemente pues se bajó de los 20 grados bajo cero. Imaginaros para vosotros las condiciones pues ahora, es decir, con ropa de abrigo, pudiéndote irte a casa o con alimentos que tomar. Y ahora imaginarlos para las tropas que estaban al raso, de los dos bandos, aguantando en las trincheras, sin alimentos que tomar y prácticamente sin ropa de abrigo, porque los dos bandos enviaron a sus soldados sin las condiciones sin los elementos adecuados para las condiciones que se dieron en el frente de Teruel. Aquí tenéis una estampa de los brigadistas internacionales en la batalla de Teruel. Estos eran británicos. Hubo muchos de ellos que no entendían cómo en España, en la soleada España, se podían dar estas condiciones. Y este fue la parte más triste. José Miguel, que está aquí, conoce muy bien esto. Hay algunos estudios sobre los pies de Teruel, porque a causa de estas condiciones que se dieron, muchos de los soldados perdieron sus dedos. En la Primera Guerra Mundial se asentó el concepto de pies de trinchera. Soldados franceses e ingleses que pasaban mucho tiempo en las trincheras, el agua, la nieve, la humedad les reblandecía los tejidos, y a causa de ello pues empezaban a perder o los dedos o parte de los tejidos. Eso es lo que asentó el concepto de pies de trinchera en lo que es la sanidad militar. En el caso de la Guerra Civil Española, el equivalente fueron los pies de Teruel. Pero aquí
Más que reblandecimiento de tejidos, estamos hablando de necrosis y de amputaciones de dedos en las manos y en los pies. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, yo uno de los aspectos que tengo estudiados en el Observatorio de Torremocha, y es una clave fundamental también del proceso que os decía de radiativo en los que se han registrado los récords de frío, es la inversión térmica. Los que estáis acostumbrados a la meteorología pues lo conocéis, pero la gente que nos acompaña hoy pues a lo mejor no conoce tanto. Normalmente la temperatura, habréis oído que se enfría conforme vas ascendiendo, pero lo que ocurre con la inversión térmica es al revés. Es decir, cuando se dan esas condiciones de estabilidad, en vez de enfriarse conforme vas ascendiendo, el aire más frío, que es más denso, se va depositando lentamente sobre el suelo, y luego además se produce algo muy interesante en las últimas capas de arras de suelo, como son esto que veis aquí en la imagen, que es una infografía en la que analizamos que a 1,5 metros, 1,80 puede haber 20 grados bajo cero, pero a ras de suelo podía haber 25 o 27 grados bajo cero. Las tropas en la guerra civil tenían la mala costumbre, cuando estaban fuera de las trincheras en pleno campo, de extender sobre el terreno unas mantas y tumbarse para dormir, con lo cual evidentemente las condiciones empeoraban. Y esto no es algo que estoy contando yo alegremente, esto es algo que tengo comprobado en mi observatorio de Torremocha. Una de las cosas que hago es se hacen muchos observatorios, pero yo creo que en esta zona este tema es bastante más significativo que en otros puntos. Por ejemplo, estos son, os los he cogido al azar, datos concretos de noches en los que he tomado la temperatura dentro de la garita de los termómetros, como sabéis es esto. Aquí tenéis los termómetros en el interior y aquí veis que tengo un termómetro a ras de suelo para ver la temperatura que hay junto al suelo. Pues bueno, nos podemos encontrar que en algunas condiciones hay diferencias de temperatura de 7 grados. Yo a veces las he visto de hasta 10 y estoy seguro que en las condiciones extremas de esos episodios de los que os estoy hablando, pues se han producido a veces mayores de los 10 grados, entre lo que es la temperatura a 1,5 metros del suelo y la que se da a ras de suelo. Eso, aparte de lo que os estoy contando de la guerra civil, es muy importante de cara al tema de la agricultura, porque muchas veces hoy es la temperatura que ha habido en determinado sitio y ha sido de 2 grados, pero en cambio los cultivos se han congelado. Eso suele ocurrir mucho en la zona mediterránea. Bueno, para ir terminando, os quiero hablar de algunos de los protagonistas sin los cuales no hubiéramos sabido lo que se vivió en esos años en el Triángulo Teruel-Calamocha-Molina de Aragón. Por ejemplo, José Antonio Martín Corral, que era el observador de Molina y que vivió los grandes episodios en los que se midieron temperaturas tan bajas. Este hombre, que es muy mayor, debe tener cerca de los 90 años, vivió todo esto, y el año 1963, cuando en Calamocha se habían registrado los 30 bajo cero, en Molina se habían medido 28 bajo cero, y él llamó a Madrid para enviar el dato. Y el que le atendió desde Madrid pues notó que mantenía un silencio como bastante peculiar, pero bueno, tomó el dato y al cabo de un rato le volvió a llamar y le dijo: oye, José Antonio, que me has dado mal el dato. ¿Cómo que te he dado mal el dato? Sí, es que me has dicho que hubo 28 grados bajo cero. Es que ha habido 28 grados bajo cero. Y le pidieron que lo cambiara porque la gente no se lo iba a creer. Y él se negó, pero desde Madrid llegaron a pedirle que modificara el dato porque nadie se iba a creer que había habido 28 grados bajo cero. Esta es la hoja de observación del 28 de enero del 52, la primera vez que se midieron 28 bajo cero en Molina de Aragón, 28,2. Es una hoja perfectamente anotada porque era un observatorio de la red principal. Esta hoja está manuscrita por José Antonio Martín Corral. Y bueno, en el 52, desde el 52 hasta el 63, el récord de frío en España lo tuvo Molina de Aragón hasta que se llegó a los 30 bajo cero. Es que realmente las condiciones son similares. En ambos casos, la zona turolense es una cubeta que cruza el río Jiloca y los pantanos de aire frío en invierno son muy habituales, a pesar de que, como le digo a Eduardo, aquí en Zaragoza las nieblas las podéis comer durante 10 días y en la zona del Jiloca todos los días, aunque haya niebla, a las 11 de la mañana ha levantado.
pero eso no evita que se formen pantanos de aire frío. Y en el caso de Molina de Aragón, aunque las parameras sí que hay un mayor relieve, luego llegas a Molina de Aragón y vuelves a meterte en una cubeta, con lo cual las inversiones térmicas se cazan muy bien. Esta es la hoja del 52, fue, como os digo, el primer registro de 28,2 bajo cero. Y aquí tenéis a los observadores del radiofaro de Calamocha. Manuel Villamón, que es el que está en el centro, vive todavía. Este señor es el que registró, uno de los que estaba el día de los 30 grados bajo cero, para poder llegar a la zona donde estaba la garita, que no se ve aquí, pero está a la derecha de donde están ellos. Había una verja desde el pabellón y tuvieron que utilizar un soplete para poder salir porque se había congelado completamente aquella noche. Como veis, estos son los que había cualquier día en el observatorio de Calamocha Fuentes Claras, un día, lo cual quiere decir que era un observatorio en el que continuamente se estaba trabajando y que los datos eran muy importantes para la navegación aérea. Y aquí tenéis a Carmelo Saldaña, 1968, es una institución en AEMET, trabajó desde 1944 hasta 1989, lo hacía absolutamente todo. En este momento le ha sustituido Yolanda Jiménez, y el observatorio de Daroca es una de las estrellas de la red meteorológica de AEMET, es un observatorio centenario, además reconocido por la OMM, por la Organización Meteorológica Mundial. Y además es curioso porque os recomiendo la visita si podéis, porque antes ya lo he comentado, está justo encima de la muralla, entonces llegas allí y te ves la garita meteorológica y la columna con el anemómetro justo encima de la muralla. Bueno, y para acabar os pongo un par de fotos. Esto es en la zona de Santa Eulalia del Campo y Tormocha Algiloca, una cencellada en 1985. Esto es Monreal del Campo, creo que es la Nochevieja de 1996, una nevada de las... porque en Teruel no os creéis que caen nevazos importantes. Teruel lo habitual es que caigan 4 dedos o 5 de nieve, no es una zona de grandes nevadas. Bueno, y para terminar, no sé si habéis oído hablar de la Brevín. Es un lugar de Suiza, está considerado el polo del frío de Suiza. Tiene la temperatura más baja que se ha alcanzado en Suiza, que son 41 grados bajo cero, y allí dicen lo siguiente, eso está en la web oficial de la Brevín. Las temperaturas más bajas se alcanzan de madrugada tras una hermosa noche estrellada. Una niebla glacial cubre después el fondo del valle y los primeros rayos del sol, la escarcha que cubre los árboles, los tejados y el tendido eléctrico, todo nos dibuja un hermoso cuadro. Los días que siguen a estas noches son fríos pero espléndidos. Ellos presumen un poco, no diré de sus fríos, pero sí de sus paisajes. Y yo creo que en las singularidades del clima de Aragón, y yo creo que de España, porque estamos hablando realmente de una singularidad del clima de España, pues tenemos uno de los grandes atributos. Y por cierto, quiero comentar que bueno, me ha gustado mucho la bienvenida que me habéis dado en Acomet, y lo que me ha sorprendido en las conversaciones que hemos tenido en estas 48 horas que llevo con vosotros es la diversidad de gente que estáis, aparte de la juventud, que venís, pues los de Castilla-La Mancha, los de Galicia, todos me estáis comentando las peculiaridades, las singularidades climáticas y meteorológicas de cada una de vuestra zona. Y eso nos lleva a que, como decían Fontuyot y José Jaime Capel Molina, no podemos hablar de clima de España, sino que tenemos que hablar de climas de España, y creo que eso es lo que nos gusta, lo que nos interesa y lo que nos tiene aquí. Y con esto acabo, si queréis preguntar alguna cosa. Sí. ¿Hasta qué punto esas temperaturas se deben a que únicamente había observadores ahí y no en otros lugares cercanos que igual son con más altitud? Se me ocurre la laguna de la Yocanta, o se me ocurre otros lugares cercanos sin esa más altitud, o si seguramente ocurren temperaturas más bajas, o no sé, no lo sabemos.
Bueno, yo me he buceado mucho en los boletines climatológicos mensuales y he visto zonas a mayor altitud. Ahora, por ejemplo, que son colegas, y ahora tenemos una multitud de datos de polos del frío en diferentes zonas de España que son impresionantes, y cualquier día estos 30 bajo cero pues pueden aparecer en otro sitio a mayor altitud o a menor altitud, porque hay otras zonas a menor altitud. Hay muchísimos sitios. Evidentemente, en aquella época había muchos menos observatorios. La suerte con estos es que estaban en red principal, pero lo llamativo de esta zona es que estamos hablando de una zona entre 800 y 1000 metros de altitud. Una zona poblada, porque para mí no tiene el mismo valor un dato. Por ejemplo, yo aquí pues he tomado datos en zonas despobladas, en los Montes Universales también, y he obtenido registros no tan bajos como estos, pero significativos. Pero ese dato para mí no tiene esa misma... Es decir, estamos hablando de... Este triángulo tiene unos 2000 kilómetros cuadrados y es una zona poblada. Pero respondiendo a tu pregunta, dos cosas. Es posible lo que tú dices, que hubiera esos datos. De hecho, yo de Gallo Canta he oído hablar de un registro de 32 grados bajo cero, que nunca he sabido de dónde ha salido. Pero yo eso en el Vox Populi lo he oído. Puede ser porque Gallo Canta es una zona llana y da el perfil perfectamente. Y de hecho en Bello, que está al lado de Gallo Canta, en este momento hay una automática de AEMET que puede dar el dato. Con lo cual, por supuesto que sí. Por ejemplo, en la zona de la Virgen de la Vega, en Teruel, o en la montaña palentina, en Vidrieros, están saliendo datos que, vamos, que no en invierno, es que ahora tienes que ir con abrigo. Con lo cual, el otro día, por ejemplo, en la zona de Alcalá de la Selva, heló. Por tanto, esto, pues aquí podemos llevarnos sorpresas. No obstante, en la ola de frío de diciembre de 2001, que esta ya la he podido observar yo directamente, se concentró todo en el cuadrante noreste peninsular y en particular en las provincias de Guadalajara y Teruel. Esa gráfica que habéis visto antes, esta de Torremocha de diciembre de 2001, yo tengo comparados los datos y, por ejemplo, en Torremocha la media de las mínimas de diciembre de 2001 fue de 12,2 grados bajo cero. 12,2. En Monreal del Campo, que está cerca, fue de 11,8 bajo cero. En Alfambra, que está cerca, pero más o menos a la misma altitud, 12 bajo cero. Y en cambio, en los sitios que había a mayor altitud, Visiedo, que ya estaban por encima de la capa de inversión, hacía mucho frío también, pero no se llegó a lo mismo. Con lo cual, por regla general, son mucho más fríos estos sitios, pero no tengo claro, en estas condiciones en las que hay una inversión térmica tan aplastante, qué es lo que puede ocurrir. Aquí se da algo, es que esos tres factores son horizontes muy, muy abiertos, El viento está completamente en calma y además se forma un pantano de aire frío glacial, con lo cual esas condiciones yo lo he vivido. Viniendo de Valencia una vez, llegué a Teruel, la temperatura era... Esto fue en 1997, que se alcanzó una mínima de 20 bajo cero en Torremocha. Entonces, esa mañana yo venía de Valencia, llegué a Teruel, el termómetro del coche me marcaba 1 grado, llegué a Cella, donde empieza lo que es la cubeta del Jiloca, y de repente, en 2 kilómetros, me pasó el termómetro del coche de 0 a 15 grados bajo cero. En 2 kilómetros. Entonces, son condiciones extremas. ¿Eso puede ocurrir? Pues es probable que sí, pero está por ver. De momento los 30 bajo cero siguen ahí, pero es evidente que observatorios a 1500 metros de altitud tienen que dar unos valores en episodios como estos que son, en cualquier caso, las temperaturas medias son para asustar. No sé si he respondido a... Ángel. Bueno. Acabas de explicar tú, efectivamente, si los episodios se producen precisamente en la situación de inversión, claro. Cuando te alejas del Jiloca a la derecha o a la izquierda empiezas a subir sobre el nivel del mar. Pero yo creo que exactamente pasa lo mismo en la zona de la Sierra de Ura. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se alcanza a lo mejor? Porque están precisamente esos pueblos tan altos, están por encima de la inversión cuando hay una situación de este tipo. Pero claro, en los pueblos de valle de la Sierra sí, está claro. Sabemos que están aquí los aficionados y que están viviendo con temperaturas también muy bajas, ¿no? Incluso este invierno. Sí. Son espectaculares los registros. Medias, no ya mínimas, medias de bajo cero durante 2 semanas. Este invierno pasado, en algunos puntos de ahí. Y luego nada, como lo has comentado al final, lo del carnero, evidentemente, pues quería hacer mencionar, porque por supuesto la OCA es fundamental. Claro. Lo has dicho por lo de
guerra civil, no por toda la historia. Bueno, ya lo sabéis, está a 30 kilómetros de Calamocha. Sí. Está en provincia de Zaragoza, pero ya casi Es triángulo, vamos. Exactamente. Es triángulo total. Triángulo también está. Evidentemente. Y además creo que es el tercero, después de Calamocha y Molina. Es posible. Los 24, me parece. Bueno, está Monreal del Campo, Monreal, pero lo que pasa es que Monreal no es estación principal, eso hay que valorarlo también, pero... Yo lo quería comentar, que lo has dicho también, ¿no? Tanto Molina como Calamocha, si tenemos datos de ellos es por el tema de... La aviación, evidentemente, está en el pasillo aéreo. Pero es que la local es Claro, evidentemente. Porque Carmelo, que por cierto vive todavía, tiene más de 90 años, pero no se engaña, que el año pasado cuando se le dio el premio a la loca, pues claro, te lo comentaba, es que iba expresamente a dar representaje a... porque era un radiofaro también. Sí. El tema de la aviación fue fundamental para Molina, para Muchella. Y luego no hay que olvidar que Daroca está a 700 y pico metros de altitud, que no es una estación muy alta. Ángel. Sí, yo voy un poco a nivel sinóptico ahora. Una de las condiciones de contorno para esto es las entradas previas de aire, yo diría polar continental ártico, cuanto más seco, casi mejor. Un poquito para que nieve, pero no. Si no nieva no hacemos nada. Pero ya llevamos bastante tiempo y esas adversiones van siendo cada vez más suaves. Yo veía mucho entonces 14 bajo 0, 350 y ventos de 14 bajo 0, 350 era prácticamente complicado. Con lo cual, si es una condición de contorno básico para esto, debería haber una tendencia quizá a que las temperaturas mínimas vayan suavizándose o vayan siendo más raras. Yo lo que quería saber, por ejemplo, las catacumbas, que así has encontrado una tendencia de este tipo relacionada con eso. Yo creo que no. Además es que, por ejemplo, Teruel capital, el observatorio sí que marca una tendencia al alta, pero luego dentro el observatorio de Calamocha en este momento ha cambiado de ubicación varias veces, ya no está donde estaba y se ha notado. En el caso de Torremocha, por ejemplo, yo diría que no. De hecho, en cuanto a temperatura media, comparten. ¿Cuál fue el más cálido? ¿2017? Es que no, de los recientes ha habido uno, 2017, pero yo en Torremocha sigo teniendo 1997 como año más cálido. Y en cuanto al promedio de las mínimas que preguntas tú, pues yo diría que no, que hay unos años que sí, pero recientes hay años en los que ha habido unas temperaturas bastante notables, con lo cual en esta zona no sé exactamente por qué. Quizá lo que notaría es una mayor amplitud térmica, respondiendo a lo que tú dices, pero por las noches, por ejemplo, ahora en mayo puede que sea este mes de mayo haya sido el primero no, pero el segundo, el tercero en cuanto a promedio de temperaturas mínimas en mi observatorio, con lo cual no lo veo. Igual que realmente, aunque las advecciones sean más suaves, si estos tres ingredientes que son la calma nocturna, noche despejada y el suelo nevado se da, es un problema de proceso de radiación. Partiría de unas condiciones ya más suavizadas. O sea, el medio ambiente en principio no sería tan frío. Por lo cual, aunque se enfriase igual por las condiciones locales, no debería enfriarse tanto como que si parte de 5 grados menos, ¿sabes? Pero, bueno. Sí, lo que pasa es que las condiciones, que es curioso, tú fíjate aquí, en la gráfica está, este día que baja 19 bajo cero, que la máxima es de 0. Es decir, que es cuando nieva, ¿no? Es decir, 0 grados. Una nevada te cae 20 grados y además es que, fíjate, estos son 6 horas de cada cuadrícula, es un desplome por esas condiciones, con lo cual es posible que 1 o 2 grados, pero a mí me han preguntado muchas veces si este tipo de episodios, pues a lo mejor los 30 bajo cero, que 30 bajo cero es que es mucha, la gente dice, no, seguro que en esas condiciones hacía menos frío que si hiciera viento. Ojo, que 30 bajo cero son muchos grados bajo cero. Quizá eso no sé si llegaremos otra vez, pero por debajo de los 20 no tengo ninguna duda de que cualquier día, y no ya en las zonas de alta montaña, sino que en esta zona. Pero sí, puede que tengas razón. Sí. Efectivamente. Sí. Otra cosa es el tema de la persistencia a la 56. Sí. Que recordaba como... Bajo cero todo el rato.
las temperaturas medias negativas, vamos. Medias negativas Sí. durante una semana. Yo creo que no, el mes dio Una semana entera. la temperatura media mensual fue negativa en toda esta zona. Lo que pasa es que en el 56, por ejemplo, en Calamocha y en Molina de Aragón, la mínima absoluta fue de 15 o 17 grados bajo cero. Ahora, por el día, pues las máximas eran por debajo de cero, que de hecho, yo lo he hablado con César, por ejemplo, sabéis que el concepto de ala de frío, pues científicamente lo tenemos, AEMET lo tiene establecido porque tiene que haber una persistencia que afecte a un conjunto de observatorios o el de olas de calor. Pero, por ejemplo, Fontuyot distinguía entre lo que era una advección de un enfriamiento por radiación, porque el enfriamiento por radiación se nota sobre todo en las temperaturas mínimas y el enfriamiento por advección se nota sobre todo en las máximas, que es lo que estamos hablando ahora entre el 56 y estos episodios. ¿Qué ocurre? Que como ola de frío yo sí que considero una de advección, y tal como lo tenemos establecido actualmente, pues se toma como patrón las temperaturas mínimas. Entonces, en una advección, que sí, esa sensación térmica sí que se nota mucho, como lo que estamos hablando del 56, pues habría que verlo. Pero, por ejemplo, la del año 63 con los 30 bajo cero, a lo mejor, porque fueron 3 días. Igual no entramos en el concepto de ola de frío, y en cambio se alcanzaron 30 grados bajo cero, con lo cual hay mucho por ver. Pero, bueno, respondiendo a lo que tú decías, eso de las advecciones es posible que se suavicen algo y que influyan, pero en lo que es en sí el tema no lo tengo claro. Claro, uno. El último, yo, así con esta contundencia, el de 2001. Tú no habías nacido. Pero bueno, si te gusta el frío y te interesa el frío, tiene que haber... Pero bueno, quizá no tan, porque el de 2001 estamos hablando de los grandes, de los más grandes, pero ha habido episodios más recientes que sin llegar a tanto. Por ejemplo, en el año 2010 hubo situaciones parecidas, con mucha nieve, se llegó a 15-18 bajo cero, que no es exactamente lo mismo, duró menos días, pero como episodio de estos de los históricos, el último para mí, el del año 2001, diciembre de 2001. Pero bueno, volver a saber alguno. Además, en Zaragoza, ¿eres de Zaragoza? No. Bueno, en Zaragoza en 2001 se bajó mucho y además tuvisteis temperaturas diurnas con unas nieblas heladas impresionantes. O sea que algo así volverás a verlo pronto. Bueno, eso fue, perdón, allí de lo que acaba de comentar, eso recuerdo que fue más endémica, que allí las nieblas sí que nos despejaban más. Sí, pero aquí en Zaragoza se sobrepasaban ligeramente los 0 grados, se llegó a 9 bajo 0 grados. Sí, pero aquí tuvisteis un día una máxima de 0 grados. Sí, no, en Lerida fue de 5,5 bajo cero la máxima, sí, sí. Vale. Bueno, que he vivido, es que me acuerdo porque me ha tocado ese episodio tan intenso, ya los otros ya me quedan. Gracias por el apunte. Bueno, pues muchas gracias.